Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hacer un brevísimo repaso por todo intro a la educación. Si les gusta este tipo de videos donde resumimos materias de la facultad, por favor déjame un like y compártelo con tus compañeros. Ya saben que para este tipo de videos el objetivo es tener un like por visualización. Parece una utopía, pero bueno, convirtámoslos, como diría Freire, en un inédito viable. Déjame un like si quieres que resuma más materias como intro a la psicopedagogía y demás. Sin más, comencemos. Vamos a hacer un breve repaso por los puntos centrales de esta materia. Como bibliografía estaré recomendando, obviamente, las unidades de Introducción a la Educación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Facultad de Ciencias Sociales, una materia que en particular se dictan para los estudiantes de licenciatura en Ciencias de la Educación. El contenido de este video será fundamentalmente los paradigmas más importantes dentro de las teorías educativas, es decir, las paradigmas o teorías del consenso y las paradigmas y teorías del conflicto en contraposición. Y fundamentalmente las nuevas teorías o las nuevas pedagogías que no surgen ni a favor de la una ni de la otra. Obviamente vamos a ver a algunos clásicos conocidos del canal como Pierre Bourdieu, Althusser y obviamente Freire y demás. Quédate conmigo para ver todas las teorías de la educación en la era moderna. Y ya vamos a empezar con una pequeña introducción, nunca mejor dicho, redundantemente. Vamos a ver la educación en la era moderna. Obviamente no vamos a ver la educación en la época clásica ni en el Renacimiento, sino a la época que nos compete, la época contemporánea, a partir de la Revolución Francesa e Industrial. Se considera, por ejemplo, a la educación como producto de las teorías civilizatorias, es decir, que la educación vendría a transformar la sociedad, a volverla más civil, a volverla más civilizada, por ejemplo, que la alfabetización universal acabaría con los conflictos y las guerras y demás. Es decir, se tenía un alto optimismo pedagógico. Ya saben que optimismo y negativismo pedagógico son dos términos que ustedes van a manejar a lo largo de la carrera. ¿En qué consiste? El optimismo en pensar que la educación puede solucionar todos los problemas, tanto dentro del ámbito educativo como fuera de ellos, y el negativismo o pesimismo pedagógico considera lo contrario, que la educación es precisamente producto de los problemas, los conflictos sociales, y que no solamente no los subsana, sino que como mínimo los mantiene y los reproduce. En contra de esto, por ejemplo, tenemos posturas como la de Mérieux, que plantea algo muy sencillo. La escuela no lo puede todo. Desde luego que algo puede. Es decir, no va a solucionar todos los problemas habidos y por haber de la sociedad, pero tampoco pensemos que no puede hacer absolutamente nada para remediar en cierta forma la injusticia y la desigualdad que vivimos. Volvamos al tema. Optimismo pedagógico. Encarnación del optimismo pedagógico son, por ejemplo, en nuestro país, Sarmiento y la ley 1420, ley muy similar a la ley de educación francesa o de muchos otros países. La educación se garantiza como laica, universal y gratuita, es decir, es para todos por igual, es universal, tiene como objetivo enseñar todo a todos, como diría Comenio, alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Obviamente, para transmitir ciertos saberes cultos e ilustrados, como la lectoescritura, el cálculo y demás, pero fundamentalmente para moldear las conductas, es decir, tiene un carácter homogenizador. Fundamentalmente, en nuestro país, como en muchos países latinoamericanos, la educación nace junto con los estados-nación y tienen el objetivo de que todos compartamos los mismos saberes para una era moderna, para la revolución industrial, para el lugar que te va a tocar en la sociedad, pero también los mismos valores, el respeto a la autoridad, a la norma, al Estado, al conocimiento científico,
compartir incluso la misma cultura o la misma lengua en el caso de la creciente inmigración, fenómeno que también han vivido otros países. Entonces, ese es el carácter homogenizador de la educación. No solamente transmitir los mismos saberes y conocimientos, sino también los mismos valores y por lo tanto formar a un ciudadano en las mismas conductas cívicas. Luego tenemos la diferencia entre las teorías del consenso y las teorías del conflicto. Vamos a ver cuáles son ellas. Por teorías del consenso, nos basamos en las teorías de la obra de Émile Durkheim, es decir, este sociólogo francés que fue el precursor del estructural funcionalismo. ¿Qué dice básicamente las teorías del consenso? Que la sociedad debe funcionar armónicamente y evitar el conflicto. Y ahí donde sucede un hecho anómalo, ya sea por caso la criminalidad o el fracaso escolar, hay que buscar una responsabilidad individual y solucionarlo. Obviamente, representantes son las escuelas funcionalistas y, por ejemplo, la teoría del capital humano. Ahora, en contraposición opuesta, en la vereda opuesta del Rin, tenemos las teorías del conflicto, obviamente basadas en la obra del sociólogo alemán Karl Marx, que planteaba que fundamentalmente la sociedad es conflictiva en sí misma y que no pueden solucionarse de forma individual estas pequeñas anomalías o conflictos, sino que debe solucionarse de forma estructural la sociedad, si no, no se conseguirá evitar el conflicto. Ya lo veremos más adelante cada uno de sus representantes, pero fundamentalmente son el reproductivismo en todas sus vertientes, ya sea el reproductivismo cultural y social de Pierre Bourdieu o el reproductivismo económico que plantea Althusser. Empecemos con las teorías del consenso, basadas obviamente en la obra o inspiradas en la obra sociológica de Pierre Bourdieu. ¿Qué es lo que plantean las teorías del consenso o la aceptación reformista, como le gustaba decir a mi profesora de sociología? Que la sociedad es estructuralmente correcta y armónica y que el conflicto es algo puntual e individual que va a solucionarse, ya sea mediante nuevas medidas o reformas o a largo plazo. Es decir, consideran el conflicto como algo disfuncional, algo que no es propio de la sociedad. La sociedad debe progresar y desarrollarse de forma armónica y obviamente la falta de armonía y normas provocan esa desarticulación o división, lo que Durkheim llamará la falta de cohesión o anomia. Y obviamente la cooperación y la solidaridad son los pilares de la sociedad. Vamos, todos recuerdan la teoría de Durkheim, cómo describía a la sociedad casi como un ente orgánico y armónico, donde cada uno cumple un rol y una función específica y diferenciada, y por la mera interdependencia de unos con otros, vamos a colaborar y coadyuvar a fines comunes y tratar de conseguir una sociedad en paz y armonía. Vamos, cómo conseguir lo uno de lo múltiple y lo múltiple de lo uno. ¿Cuáles son las teorías obviamente del consenso? Tenemos el funcionalismo de Parson, que considera que la educación tiene como misión la transmisión de valores, las normas sociales, aparte del ámbito familiar. Y obviamente diferenciar a los alumnos en base a sus logros escolares, meritocracia y selección y atribución de roles en el sistema social. Vamos, que es tal cual la educación lo describía Durkheim en su comienzo. En lo general, es decir, saberes y valores para todos, y en lo particular, es decir, para el medio social para el cual uno está destinado. No es lo mismo la formación de un agrario, de un ganadero, que la formación de un industrial o la formación de un burócrata o un administrativo o un político. Básicamente que cada uno se va desempeñando en el sistema escolar y a medida que va consiguiendo logros meritorios, se le va a ir atribuyendo un rol y una función específica en el sistema social. Vamos, el rol y la función que va a desempeñar y cumplir en el futuro a medida que va alcanzando determinados objetivos.
La crítica a la estructura del funcionalismo la hemos repasado muchas veces. Así entendida, la sociología no se vuelve más que una herramienta de reproducción de la sociedad, es decir, de la misma estructura que tiende a reproducirse. Pero luego también la repasaremos con la obra de, obviamente, Pierre Bourdieu. Luego tenemos, obviamente, la teoría del capital humano de Schultz. Básicamente lo que plantea es que cuanto más se invierta en educación, ya sea los estados y el estado-nación, y los individuos también, mayores van a ser las cotas de progreso y desarrollo. Es decir, que quien no ha invertido en la educación no va a progresar y desarrollarse, y quien sí ha invertido tiempo y dinero y esfuerzo en educación, sí va a desarrollarse. Es básicamente como la explicación meritocrática del estructural funcionalismo, solo que ahora agregando este factor de tiempo, esfuerzo y economía. Todas estas críticas, todas estas posturas van a ser rebatidas y criticadas obviamente por el reproductivismo de Pierre Bourdieu. Y la expresión de estas teorías en América Latina ha sido el desarrollismo, obviamente. Ahora, en contraposición tenemos las teorías del conflicto. Así como las teorías del consenso postulaban que la sociedad es intrínsecamente armónica y tiende naturalmente a la colaboración para conseguir fines comunes, ya que cada uno tiene un rol y una función diferenciada, pero dependemos unos de los otros, las teorías del conflicto planteadas por primera vez por el sociólogo Karl Marx postulan exactamente lo contrario, que la sociedad es intrínsecamente conflictiva y que el conflicto no es un fenómeno individual, anómalo o aislado que la sociedad va a ir a resolver o va a intentar resolver a largo plazo. Vamos, que si uno era la teoría de la aceptación reformista, esta es la teoría de la crítica radical. La sociedad, según Marx, recordarán, está compuesta por clases antagónicas de intereses contrapuestos: burguesía y proletariado, ricos y pobres, trabajadores y no trabajadores o dueños de capital. Y por lo tanto, ya que son clases antagónicas y de intereses contrapuestos, el beneficio de una es el perjuicio de las otras. Y por lo tanto, aquí nunca puede surgir lo uno de lo múltiple, es decir, no puede haber una educación que cumpla los intereses de todos. O la educación beneficiará a las clases pudientes, capitalistas o ricas de la sociedad y perjudicará a las otras, o como mínimo justificará el sistema social de desigualdad o de desigual distribución de capital. Vamos a verlo con cada uno de los autores para que quede más claro. Existe una corriente neoweberiana que se puede expresar en Collins, por ejemplo, y que explica que el desarrollo del proceso del sistema educativo va poniendo cotas más altas de los niveles alcanzados. Bueno, todos recordarán que el siglo pasado nuestros padres muchas veces decían que con primaria completa alcanzaba para desempeñarte en la mayoría de los trabajos y demás. Luego, cuando la mayoría pudo acceder a la alfabetización y a la primaria completa, se puso como requisito la secundaria completa. Entonces, cada vez el listón se va poniendo más alto, cada vez que las clases populares acceden a un nuevo nivel educativo, las clases altas o burguesas tratan de acceder al siguiente nivel educativo y monopolizarlo. Hoy en día, en muchos trabajos te piden, obviamente, título universitario, y la cota más alta es, obviamente, el postdoctorado, el posgrado, la especialización, la maestría, etc. Y empecemos con el plato fuerte de estas críticas, que es la crítica reproductivista. Esta postura considera que la sociedad tenderá a reproducirse. Y, obviamente, por reproducirse entendemos a reproducir las desigualdades de origen, a reproducir la desigual distribución de capital, no solamente el capital económico, sino también el capital social, cultural, simbólico. Es decir, que
no solamente se reproduzcan las desigualdades económicas, sino también las desigualdades sociales, culturales, de acceso a la educación y al conocimiento. Es decir, que las clases altas mantengan su monopolio económico, pero también una cierta hegemonía en el acceso a la educación, a la cultura, a los saberes, a los bienes culturales, etc. Y obviamente, quien va a coadyuvar este modelo es el sistema educativo. Va a ser el sistema educativo quien va a distribuir desigualmente los bienes culturales. ¿De qué forma? Pues validando, justificando la natural predisposición de adquisición de la cultura ilustrada en aquellos que ya provienen de clases ilustradas, es decir, aquellos que ya son hijos de profesionales, que todo el tiempo beben de esta cultura, de la cultura letrada, en sus hogares, a los cuales se les va a poner mejores calificaciones, se va a cumplir esta profecía autocumplida y ellos van a ser como los herederos, los que tienen el don, los privilegiados, los que nacieron con esta tendencia natural hacia la cultura. Ninguna tendencia natural, simplemente es el ámbito y el contexto social. Ya son hijos de profesionales y por lo tanto una cultura letrada le es más propia que aquellos que no son hijos de profesionales y se encuentran por primera vez con la cultura letrada e ilustrada en la escuela. Esto va a generar la justificación de la desigualdad, que unos sean premiados y sean considerados como los auténticos meritócratas del saber, y otros sean desprestigiados o considerados que no han nacido aptos para la cultura. Es decir, tiende a reforzar unos prejuicios que ya vienen de origen, unos roles adscriptos. La reproducción cultural, descrita así por Bourdieu y Passeron, publicada en 1977, nos describe este fenómeno, donde el rendimiento cultural depende del capital previamente adquirido por la familia. Es decir, el éxito y el fracaso está relacionado con el hábitus, las formas de actuar, sentir y pensar que ya son hechas cuerpo en el sujeto y que ya vienen de su propia familia y de su propia clase social. El hábitus, recordemos, tenderá a reproducir la clase social que le dio origen, es decir, reproducir el sistema de desigualdad. Que cada persona, como mínimo, mantenga el capital cultural, económico, social y simbólico de su propia familia. Es decir, estas formas de comportarse, pensar y actuar que le son propios de su clase. Estos son los hábitos que va a posibilitar que existan alumnos considerados genios, prodigios, exitosos, precoces o capaces desde el nacimiento para la cultura. No es desde el nacimiento, es simplemente que en la más tierna infancia han tenido contacto con una cultura letrada, ilustrada, del libro, de las charlas profesionales que los padres tienen en la mesa, y de todo ello el niño ha bebido. Obviamente, la escuela no transmite únicamente saberes, sino precisamente esta distinción, esta propensión hacia determinados gustos, intereses y adquisición de bienes simbólicos y culturales. Pero ¿de qué forma vas a adquirir los bienes simbólicos y culturales si no tenés las herramientas necesarias? Esto es lo mismo que, por ejemplo, admirar una obra de arte. ¿Qué vas a admirar si no sabes qué estás viendo? Si vos no sabés qué es lo que se está jugando ahí, cuáles son las normas y las estructuras, no vas a poder apreciar una obra de arte. La reproducción también tiene un carácter económico, tal cual lo plantearía Louis Althusser, que fundamentalmente plantea que el sistema capitalista se divide en aparatos represivos del Estado, el núcleo duro, el sistema legislativo, judicial y policial, que mantiene el orden mediante la ley, y un aparato blando que es el aparato ideológico del Estado. Es decir, que va a mantener la reproducción del status quo mediante la ideología.
es decir, mediante la transmisión de determinados conocimientos, valores, conductas, llamadas al orden, como diría Bourdieu. Esta ideología es lo que convierte a las personas en sus propios dominadores, es decir, que avalen o generen esa anuencia sobre la propia dominación. Bueno, la obra de Althusser ya la conocen, aparatos ideológicos, pueden ser los medios de comunicación, pueden ser hoy día las redes sociales, pero fundamentalmente lo ha sido desde su fundación, obviamente, la escuela, como fundamental aparato ideológico del Estado. Así, por ejemplo, la teoría de Pierre Bourdieu en el hábitus está planteado esta reproducción social, donde el éxito y el fracaso dependen intrínsecamente de cómo ha aprendido a comportarse, a actuar, a estudiar, eh, el tiempo y el esfuerzo que está predispuesto a dedicar a cada una de las tareas escolares, si tiene realmente tiempo para hacerlo, o si, por ejemplo, por el contrario, el niño tiene que trabajar, no va a tener tiempo para estudiar, obviamente. Entonces, estos hábitos no solamente se enseñan en la escuela, sino que más bien lo que se está es ratificando o reproduciendo el hábitus que ya trae. Mediante la imposición de un arbitrario cultural, es decir, no se enseña toda la cultura, porque en principio sería imposible, lo que se enseña es un recorte de la cultura. Y ese recorte de la cultura, o casualidad, es la cultura dominante. Nunca se enseña la cultura popular en las escuelas, lo que se enseña es la cultura ilustrada, letrada, enciclopédica, positivista, etcétera. Es decir, se enseña la cultura de las clases dominantes. Ya lo diría Marx, las ideas dominantes de su época son las ideas de la clase dominante. Asimismo, se enseña la cultura únicamente dominante y las clases dominantes ya les es propia esa cultura y les es más fácil adquirirla porque fundamentalmente ya lo han hecho desde jóvenes o desde muy, muy pequeños, sumando así a su propia fuerza la fuerza simbólica, recordará Bourdieu. No solamente tienen el capital económico y de más influencias sociales, sino que además han sumado el capital cultural. Ahora bien, no adscriptas a las teorías reproductivistas que describen también la reproducción, que pareciera que es imposible escapar de ella, tenemos las nuevas pedagogías. Por ejemplo, Freire y Giroux. Giroux plantea la teoría de la resistencia. Está muy bien todo eso de que la escuela sirve a la reproducción social y que es una herramienta de la dominación de clase y del Estado o de reproducción de la ideología, pero no vamos a negar que también enseña. No vamos a negar que tener un título es necesario, que eso te permite cierto grado de ascenso social individual y, ¿por qué no?, te permite también pensar. Vamos, que la reproducción o la crítica reproductivista se olvida de que estamos hablando de seres humanos que al aprender a leer, a escribir, a conocer, piensan, reflexionan, les permite un pensamiento crítico, repensar su realidad, que los están poniendo en un rol tan pasivo a las personas que se están olvidando de los intereses a los cuales intentan representar. Al fin están describiendo a las clases bajas como personas completamente pasivas e incapaces de pensamiento alguno y de luchar contra esa hegemonía y esa ideología. Lo que plantea Giroux es esto, que la escuela es también un lugar de dominación, pero también un lugar para la lucha, para el pensamiento, para la contradicción. Lo mismo y tanto más pensará Freire. No es solamente la crítica a la educación bancaria, esta educación que deposita conocimientos y saberes uno tras otros y uno tiene que reproducirlos y vomitarlos en el examen o en el parcial. También te permite crear, pensar, imaginar, soñar. Y todo eso es parte de la reflexión que plantea una práctica pedagógica que no solamente sea reproductivista, sino que tienda a romper con esa reproducción. Así existen dos explicaciones para el fracaso escolar. Una desde el paradigma funcionalista, que es biologicista, ambientalista,
Es decir, la persona que no es capaz de lograr logros escolares es porque o no le ha dedicado tiempo, o no se ha esforzado, o vamos, es un vago y no tiene una tendencia natural al desarrollo de la cultura. Obviamente la explicación socioeducativa crítica es que depende de cada contexto y si ha tenido una estimulación temprana, nunca mejor dicho, o un acercamiento temprano a la cultura letrada e ilustrada. Así, como dice Bourdieu, la escuela, lejos de transmitir un saber neutro, científico y universal, consagra la cultura legítima, aquella que corresponde con la clase social dominante. Así, junto con los saberes de las asignaturas, transmite una idea de jerarquía cultural desvalorizando los conocimientos y esquemas de actuación de sectores populares como impropios, incultos e irracionales. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso, caótico y completo repaso por intro a la educación, las principales teorías educativas respecto del conflicto y el consenso. Si te ha gustado esta explicación de los paradigmas de la educación, por favor comparte este video, me ayuda mucho en la divulgación de este canal de pedagogía, psicología, educación, ciencias sociales. Hagamos que este canal sea el canal más grande de divulgación de las ciencias sociales. Lleguemos a 1 millón de suscriptores, tengamos un like por visualización, demostrémosle a todo el mundo que las ciencias sociales también valen la pena, también tienen su lugar y que realmente está bueno estar suscrito a un canal así. Muchísimas gracias por haber visto este video y adiós.